más del 50% del capital de la empresa que emite las acciones. Antes de comenzar el desarrollo, vamos a ver ese solo ejercicio y vamos a puntualizar lo siguiente con las evaluaciones. Fíjense, estuve hoy conversando con la jefe de cátedra de contabilidad intermedia. Entonces, ella tentativamente puntualizó que la cuarta evaluación sería para el día 28 de este mes, ¿no? La recuperación sería el viernes 7 y entregamos nota el lunes de la semana que sigue. Ella lo iba a coordinar con todos los demás profesores para que ese día entonces sea el oficial. De todas maneras, ya sabes que la semana que viene ya no va a haber evaluación. Tenemos una práctica virtual de ejercicios integrales el día lunes. El día miércoles vamos en forma presencial para puntualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a hacer 3 ejercicios, aparte de los de la guía que hemos hecho. Entonces, esos ejercicios son los que supuestamente van a ir para el tema de la evaluación. Que, por ejemplo, puede ser una pregunta teórica, depende de la concepción que se tenga, y bono, como vimos el boletín, que es conservada hasta el vencimiento, pero en el camino deciden que se reclasifique a negociar. Y vamos a ver, y eso se va a llevar por el método del costo. El día lunes, para que tengan idea, sería una explicación brevísima de cómo se controla por el método PEX, que es primero en entrar, primero en salir. Eso va a ser por número de acciones. Si yo tengo 800, ya compré una fecha, vendo, entonces saco de ese lote y así sucesivamente. Y la cartera de inversiones queda evaluada a las últimas fechas de adquisición. Pero es como se busca la manera más fácil de hacer la evaluación, yo voy a proponer que sea costo promedio. El total que tú tengas en tu carta es entre el número de acciones, ese es el costo promedio para esa fecha. Entonces, se necesita llevarlo sumamente actualizado. Entonces, como un repaso de lo que hemos visto, vemos que la clasificación es de 2 grandes categorías: negociables o temporales y permanentes. Dentro de las negociables o temporales están las temporales propiamente dichas, que se actualiza a valor justo de mercado al cierre de cada ejercicio. La inversión tiene que estar como se cotiza en el mercado a la fecha de cierre. ¿Qué transacciones se hacen? La adquisición, el cobro de los intereses, la fecha de cierre, las ventas y las reclasificaciones de categoría. Las disponibles para la venta están también dentro de este grupo. También se actualiza mercado, pero no hay un mercado activo. Entonces, la ganancia o pérdida, cuando se actualiza a valor justo de mercado, se lleva al patrimonio como ganancia o pérdida no realizada y se registra, o sea, se ha resultado cuando la inversión se venda. También tenemos aquí lo que son conservadas hasta el vencimiento, pero
con la particularidad de que si vencen en el próximo ejercicio de emisión de los bonos, entonces son negociables. Entonces es el mismo tratamiento, cobro de intereses, etc. En los permanentes, la categoría de permanentes, tenemos las conservadas hasta el vencimiento, que es que la intención de mantenerla hasta el vencimiento. Entonces eso se valora al costo amortizado. Va a ser prima o descuento, igual que el boletín, pero no se abre en este tema la palabra prima o descuento, sino todo forma parte de la inversión. Si estamos por encima es con prima y vamos a ir rebajando todas las, cuando el cierre, cuando cobremos intereses hasta llegar al valor nominal. Y si es descuento está muy por debajo y tengo que llegar al valor nominal. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros llamamos costo amortizado. Y las permanentes propiamente dichas son las inversiones en acciones. Entonces tenemos, si poseemos menos del 20%, es una inversión al costo. Y hay los métodos para valorar esa inversión, que es costo promedio y método PEX. Hasta ahora hemos visto el costo promedio en un solo ejercicio, que es el boletín. Les aconsejo que este fin de semana lo vuelvan a realizar. Y tenemos, cuando poseemos más del 50% de capital, entonces nosotros vamos a la inversión patrimonial. Entonces vamos a refrescar un poquito lo que es la inversión en acciones cuando es por el método patrimonial. Entonces ya de una vez yo lo dejé en la hoja que corresponde y dice aquí inversiones permanentes en acciones por el método patrimonial. El valor histórico original de la inversión fluctúa de la misma manera como lo hace el patrimonio del ente emisor. Aumenta con las ganancias y disminuye con las pérdidas obtenidas por el ente emisor durante el ejercicio económico, reconociendo las ganancias y pérdidas en el estado de resultados del inversionista. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, con este método tenemos que tener inversiones, que es nuestro costo, y tenemos el patrimonio de la empresa emisora. Todo lo que obtenga por ganancia, entonces me incrementa mi inversión, y todo lo que ya pierde la empresa emisora, entonces también disminuye mi inversión. Entonces, únicamente esto era para repasar un poquito lo que habíamos visto nosotros como inversiones permanentes en acciones. Acuérdense que en acciones hay método del costo y método patrimonial. Costo, se utilizan los métodos PEX, que es primero en entrar, primero en salir, y costo promedio. Y aquí vamos a ver entonces el método patrimonial. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto, por ejemplo, qué les parece las fechas de la evaluación? Es que no hay otra fecha, pues. Sí, No, bueno, más bien así nos da chance de ver por lo menos una práctica física y repasar bien antes. Sí, por eso les digo, no nos vamos a hacer. Yo hoy mandé unos ejercicios tipo integral. Un ejercicio integral y mandé, por ejemplo, la solución de dos que están en la guía para que ustedes este fin de semana por lo menos lean los ejercicios y repasen, por ejemplo, el ejercicio del boletín, que es bastante completo. Entonces aquí déjame admitir a la persona que quiere unirse. Ok.
Entonces vamos a avanzar, nada más que vamos a explicar el método patrimonial que tenemos nosotros en la parte práctica, que es el ejercicio 19 de la guía. Ok. Vamos a repasar un poquito lo que dice el DPC 7, el párrafo 7, fíjense. Tenemos, por ejemplo, los conceptos, el nivel de propiedad, o sea, cuando tú compras las inversiones, el nivel de propiedad, y el método de medir y en la participación, ¿verdad? O sea, cómo tú valoras tu inversión. Si tú quieres ejercer control, tienes que tener más del 50% y el método es la consolidación. Si tú aspiras a ser propietario o tener una gerencia común sin relación de propiedad, entonces usas el método de combinación. Si tú quieres ejercer influencia significativa, pero no control, posees entre 20 y 50, este es el método patrimonial. Entre el 20%, o sea, más del 20% y 50% patrimonial. Y menos del 20% es influencia significativa ni control, entonces este es el método, el costo. Eso fue lo que vimos en el boletín. Voy a ocultar un poquito esta celda para que me dé espacio para hacer el ejercicio. Entonces vamos aquí con el ejercicio 19 de la guía. Se llama la popular. Entonces vamos a hacer una lectura a ver qué nos indica ese ejercicio. Es decir, cuando yo, por ejemplo, en la narrativa del problema hay unos estados financieros, ya sea activo, pasivo, capital, y tengo valor de mercado, entonces yo digo, esto puede ser una inversión por el método patrimonial. Entonces vamos a darle entrada al compañero o a la compañera para ver, porque vamos a ver este solo ejercicio hoy. Me dan un segundo. Vamos a esperar 5 minutos para ver si alguien se incorpora. Tenemos 22. Más o menos somos 25, 26 por allí. Bueno, vamos a avanzar para nada.
Ok, entonces leemos el 19 de la guía práctica. Dice aquí, el 1 de enero del 95, la Popular, con el fin de acceder a la tecnología usada por la seguridad, adquiere 800 acciones en bolívares 5.360.000. La operación se efectuó con base en el valor de mercado del activo neto registrados al 31/12/94 y según la siguiente información parcial. Entonces me dice los activos, me da valor en libro y valor de mercado. Tengo los activos, tengo caja y banco, que tengo 600.000 en libros y en mercado, no hay variación. Tengo efectos y cuentas por cobrar, 3 millones, no hay variación. Tengo inventarios valorados al método PEX, primero en entrar, primero en salir, 1.500.000, y valor en libros y mercado, no hay variación. Terreno, tengo 2 millones en libros y 2.700.000 en mercado. Allá hay una variación de mercado y libro. Tengo activo fijo depreciable, vida útil restante 8 años. Tengo 6.500.000 en libro y 7 millones en mercado. Tengo una variación. Crédito mercantil. El crédito mercantil es una plusvalía que puede ser por el punto del negocio, por la solvencia de la empresa, por las referencias, etcétera. Ese es el crédito mercantil. Ese, amortización anual, 120.000. Cada año son 600.000. Inventario permanente en bonos. Valor nominal, bolívares 1.500.000. Vence el 31/12/99. Y tengo en libros 1.500.000 y en mercado tengo 1.300.000. Voy por debajo de mercado. El pasivo es 3.700.000 y me dice capital social, 3.000 acciones emitidas, 2.000 acciones en circulación. Nosotros siempre tenemos que tener las acciones en circulación, porque esa es la que está haciendo, formando el capital social. Me dice aquí 2 millones de bolívares. Entonces dice, al 31/12/95, los estados financieros de la seguridad reflejaban la siguiente información. Dice, utilidad neta antes de partidas extraordinarias, 2.600.000. Partidas extraordinarias, ganancia por expropiación del 20% del terreno, 450.000. Y la utilidad neta de la empresa, 3.050.000. Esto es de la seguridad. Entonces dice, pues, venta el 1.795 de bonos con valor nominal de bolívares 750.000. C, decreto de dividendo el 2012/95 de un dividendo en efectivo de bolívares 2 millones con cargo a las utilidades del año 94, pagaderos el 15/1/96 a los accionistas registrados al 31/3/95. La empresa cierra el 31 de diciembre. Fíjense que nosotros cuando tenemos el método de costo tenemos 3 fechas: decreto de dividendo, fecha de registro de los accionistas, que hasta esa fecha es la fecha tope para comprar y vender con dividendo, como lo tiene el boletín, y la fecha de cobro de interés de dividendo. Aquí la particularidad es que la empresa decretó en efectivo. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa decreta un dividendo en efectivo? Entonces, le carga, por ejemplo, ¿a quién le carga? Le carga a la utilidad no distribuida, o sea, dividendo, para hacer el pago de dividendo. ¿Okay? Entonces, fíjense que cuando se decreta el dividendo en efectivo, es una disminución del capital de la empresa, porque lo carga allí. ¿Okay?
Entonces, en este método, nosotros tenemos que ver los dividendos en acciones no nos interesa, sino en efectivo. Y es una disminución de la inversión porque la empresa disminuye su patrimonio, su capital social, etc. Porque le carga contra el dividendo decretado. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya vimos que hay dos balances, que hay variaciones en cuentas, en rubro, y además está la información que nos da la empresa donde somos inversionistas, donde somos accionistas. Entonces dice aquí, la popular ejercicio 19 de la guía práctica. Entonces, el 1.195 se adquieren 800 acciones y se desembolsa 5.360.000. Ok, entonces yo tengo que hacer la valoración de mi participación en el patrimonio. Entonces digo, las 800 acciones que compré, entre las 200 que están en circulación, me da un porcentaje de 40%. Entonces estoy dentro de los parámetros para aplicar el método patrimonial, porque es más del 20% hasta el 50%. Entonces digo, yo tengo que aplicar ese porcentaje al patrimonio de la empresa. Entonces, no me dan el patrimonio, pero me dicen que el activo suma 15.700.000 y que el pasivo es de 3.700.000. Nosotros sabemos que activo es igual a pasivo más capital. Despejamos el capital y nos da que el patrimonio es de 12 millones, que es utilidad no distribuida. Entonces me dice, los 15.700.000 más los 8.700.000 más menos los 2.000 el capital social, que viene a ser el capital social, es de 5.700.000 para yo poder cuadrar con el patrimonio. ¿Qué? Entonces, el activo es 15.700.000. Conseguir pasivo más capital me da 5.700.000 más los 10 de capital social, que es utilidades no distribuidas, igual a la ecuación a 15.700.000. Entonces, cuando yo adquiero las inversiones que hago, la fecha de adquisición, que es el 95, inversiones, acciones, la popular, contra banco, 5.300.000. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar el excedente, porque está un excedente identificado y el otro no. ¿Cómo se identifica ese excedente? A través de la variación de los rubros que hemos mencionado. Tengo activo, valor según libro, valor justo de mercado, excedente. Entonces, dice aquí, terreno según el estado financiero tiene un valor según libro de 2 millones, el valor justo de mercado es 2.700.000, 2.700.000 menos 2 millones son 700.000. Déjeme darle entrada porque si no va a perder la clase. Tenemos unos segundos a ver si se incorpora alguien, porque está saliendo y saliendo y no.
Un segundito nada más. Ok, entonces vamos a continuar. Ok. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya hemos conseguido que los 10 millones de utilidades distribuidas que forman parte del patrimonio, y igualamos entonces la activo es igual a pasivo más capital. Por después se saca. Entonces aquí tenemos, vamos a identificar el excedente. Hacemos una cédula, activo, valor según libro, valor justo de mercado y excedente. Entonces, terreno, 2 millones en libro, 2.700.000 en mercado, mercado menos libro, son 700.000. A ese 700.000 le pongo mi participación del 40% y aquí son 280.000. Como estamos en una conciliación, todo lo que yo tenga positivo reduce la inversión y todo lo que tenga negativo incrementa la inversión. Entonces aquí, por ejemplo, activos fijos netos, 6.500.000, 7 millones, 7 millones menos 6.500 son 500.000, aplicándole el 40% a el excedente me da 200.000, y aquí me dice que el activo fijo, la vida útil restante es de 8 años. Entonces, tengo las inversiones permanentes en bono, tengo un valor nominal de 15 millones, un vencimiento del 31/12/99, 1.500.000 en libro, 1.300.000 en mercado, mercado menos libro, tengo una variación negativa de 200.000. Le aplico el 40% y eso me da negativo 80.000. Entonces, este es el excedente identificado, la sumatoria de 280 más 200 más 80.000, pero menos 80.000 me da 400. Mi excedente que yo tengo acá, cuando yo hice mi comparación, es de 560.000. Por lo tanto, tengo un excedente no identificado que son 160.000 bolívares, y esto va a ser la plusvalía no identificada. Ok. Entonces yo, para poder yo amortizarlo, o sea que yo tengo que amortizar todo eso, busco lo que tiene el libro, 600.000 entre 1.200.000, y me da que son 5 años para amortizar ese exceso. Ok. Entonces yo termino mi cuadro de la siguiente forma.
tengo, por ejemplo, mi base de amortización. Déjame ver cómo me ubico aquí. Ah. Bueno, fíjense, entonces la base de amortización, por ejemplo, de la variación del terreno por condición es cuando se vende, que son los 224.000 bolívares. Este saldo después lo vamos a explicar de dónde sale. Pero por lo pronto nosotros vamos a saber que la base de amortización del terreno, tú sabes que el terreno no se deprecia, entonces es cuando se venda en la amortización total. Los 200.000 en 8 años me da 25.000. Y 200.000 menos 25 me queda un saldo de 175.000. Aquí yo tengo, por ejemplo, los negativos que son en 5 años. Esto me da negativo 16.000. Después vamos a explicar de dónde salen esos 32.000 bolívares para nosotros poder cuadrar lo que nos queda para el próximo ejercicio, para nosotros ir amortizando. Entonces, yo tengo aquí la plusvalía, que es en 5 años, me da 32.000 bolívares que tengo que amortizar anual. Entonces, esto saldo es, por ejemplo, de 160 menos 32 me da 128.000. Entonces, vamos a ver cómo nosotros establecemos acá. Yo digo terreno, tengo un exceso de 280, tengo un activo fijo de 200.000. Esas son las variaciones. Tengo negativo, inversiones permanentes en bono, menos 80. Tengo la plusvalía de 160 y aquí sumo y me da mi variación de 560, que es el exceso que yo tengo. ¿Okay? Entonces, me dice que yo esto lo amortizo en 8 años, son 25.000 bolívares. Como es positivo, para hacer la amortización yo lo abono a inversiones en acciones permanentes, 25.000. Todo lo que está positivo en la variación es negativo, y como es negativo, abonándole a inversiones en acciones. Esto acá está positivo, entre 5 me da 16.000 y esto es positivo, es más. Esta variación del 80.000, como está negativo, es positivo para la amortización. Y la plusvalía, que está positiva, entonces entre 5 me da 32.000 y esto va a ser menos. Entonces, menos. Estos son los signos con que me indica que yo voy a hacer mi asiento. Entonces aquí tengo, por ejemplo, después que yo termine de hacer esto, yo tengo lo que yo voy a amortizar mensual y cómo lo voy a hacer. Si la variación es positiva, de abono de inversión. Si es negativa la variación, le cargo a la inversión. Entonces aquí tengo la popular, según la narrativa del problema. Tienen una utilidad neta antes de partidas extraordinarias de 2.600.000. Le aplico el 40% y me da 1.040.000. Tengo una ganancia extraordinaria por una expropiación del 20% del terreno, 450.000. Le aplico mi porcentaje de participación y son 180.000 bolívares. Y la utilidad neta es la sumatoria de las dos, 3.050.000 por el 40% es 1.220.000. Entonces estoy en capacidad de registrar mi asiento de acuerdo a la información que me dio me da la empresa, que es la
Bueno, la empresa emisora, ¿no? Nosotros como inversionistas somos la Popular y la empresa emisora es la Seguridad. ¿Ok? Entonces digo, inversiones permanentes en acciones, 1.220.000, que es la sumatoria de estos cálculos. ¿Por qué el aumento? Porque la empresa obtuvo ganancia y como entonces si obtuvo ganancia, yo incremento mi inversión en 1.220.000. La participación en ganancias extraordinarias, 180.000. Ingreso por participación en las utilidades de la compañía afiliada es 1.040.000. Entonces, siempre cuando yo abono y estoy en método patrimonial, digo ingreso, participación, utilidades con compañía afiliada, 1.040.000. Lo demás, entonces, es más o menos, aquí hubo una participación extraordinaria, lo reflejo. Entonces me está diciendo que el 31/12 del 95, también me lo dice el problema, se vendieron bonos, un valor nominal 750, entre 750.000 entre el valor nominal total, que son 1.500.000, me da 50%. O sea que yo vendí el 50% de mi participación, que eran 80.000, son 40.000. El reflejo, por ejemplo, la amortización, que son 16.000, por el 50% me da 8.000 y esto es 48.000 bolívares. Como es una venta, la empresa obtuvo utilidad y yo digo inversiones en acciones, participación patrimonial, empresa afiliada, 48.000 y es la venta de los bonos. La participación en las ganancias extraordinarias, mi variación es 2.800.000, por el 20% son 56.000. Entonces, como era positivo, lo tengo que abonar y esto me va a dar 50.000. Participación, ganancias extraordinarias, le abono inversiones en acciones, 56.000 bolívares. Venta del terreno, era negativa la variación, entonces yo le abono inversiones en acciones 25.000, con la participación en empresas afiliadas 25.000. Estas son mis amortizaciones. Entonces el excedente me da que yo tengo que abonarle, porque es positivo, lo tengo que abonar inversiones en acciones 32.000, participación en empresas afiliadas 32.000 bolívares. Decretaron el dividendo en efectivo, entonces dividendo por cobrar contra inversión en acciones, porque ya yo le dije que cuando decretan el dividendo le cargan a utilidades no distribuidas, etcétera, la empresa emisora, que es la seguridad. Entonces, como ella disminuye su patrimonio, nosotros disminuimos la inversión, 800.000. Entonces, nosotros hacemos, por ejemplo, una cuenta T para llevar todo al día con respecto a los saldos. Entonces yo tengo inversión original, 5.360.000, la participación en la utilidad, 1.200.000, la venta de los bonos, 48.000, siempre con el signo que me diga la inversión, las amortizaciones, 56.000 negativos, otras amortizaciones, 25.000 negativos porque la variación es positiva. Otra amortización de 32.000 bolívares, que también es positiva, la tengo que restar. Todo aquí yo voy haciendo mis variaciones, ¿verdad? Entonces, el saldo al 31/1 del 95, mi costo es de 6.515.000. Entonces, hay un dividendo, una participación que yo tengo que quitar 800.000 bolívares y mi saldo entonces es de 5.715.000 en mi saldo. Yo lo tengo que comparar con el saldo de la Popular. Entonces tengo acá capital social, 2 millones, utilidades no distribuidas, 10 millones, 12 millones de bolívares que da del patrimonio. Le incremento la utilidad neta, 3.050.000,
le resto dividendos por cobrar de 1 millón y mi saldo es 13.050.000. A este valor le aplico mi 40% y me da 4.800.000. La utilidad neta, le aplico el 40, me da 1.220.000. A los 2 millones de dividendos le aplico el 40, me da 800.000. Y a los 13 millones y a los 13 millones completos le aplico el 40% y me da 5.220.000. Entonces yo tengo 5.715.000 menos 5.220.000 que tiene el capital. Tengo todavía por diferir 495.000 para el año próximo. Entonces mi exceso, fíjense, yo tenía un exceso de 560.000 en el inicio, vendí los bonos positivos, 48.000, le resto la ganancia en el terreno, 56.000, le resto la amortización de las inversiones, la venta de las acciones, 25.000, le resto la amortización de la plusvalía en 32.000 y me da el saldo que dice o sea, lo que me debe dar los 495.000. O sea, aquí lo tengo, el saldo acá, y lo comparo con lo que yo tengo acá. Y este saldo tiene que estar representado en las amortizaciones de los capitales. En el cuadro que hicimos al inicio. Ve, entonces aquí dice, cuando nosotros hicimos el cuadro comparando el valor según libro, el valor de mercado, la participación en esto, y entonces aquí es la base de amortización. Dijimos que en el terreno era cuando se vendía, teníamos un saldo de 280 menos los 56.000, me quedan 224 porque yo vendí 56.000 bolívares que hicimos el cálculo. Los 200.000 en 8 años me sale a 25.000. Entonces, 200 menos 25.000 me da 175.000. Tengo los 80.000 que los amortizo en 5 años, me da 16.000 bolívares. Y esto es negativo, me da menos 32. ¿De dónde sale esos negativos? Tengo los 16.000 de las amortizaciones menos los 48.000 que yo le imputé en los asientos, me da los menos 32.000. Y tengo acá la plusvalía no identificada, que son 160. La amortización es 32.000. 160 menos 32.000 me da 128. Y comparo que este es mi saldo, 495. Lo hice por 3 vías, en forma global y en forma detallada, de los saldos de las amortizaciones que me quedan para el próximo ejercicio. Este es el ejercicio de patrimonial. Entonces, vamos a dejar de compartir para conversar un poquito. Fíjense, los ejercicios van a estar estructurados por un poco de teoría según el ejercicio que vamos a ver el viernes, que es la pura teoría en función de lo que hemos visto. Unas inversiones en acciones por el método del costo y de costo promedio. Vamos a explicar por el método PEX, pero no va a ser objeto de evaluación. Y una inversión patrimonial. Para las inversiones en bonos, practiquen bien el ejercicio del boletín. Quizás olvidemos la teoría, ponemos 3 ejercicios pequeños. Uno de inversiones en bonos al vencimiento, igualito al boletín, empezamos con vencimiento y después lo llevamos a negociar.
inversiones en acciones por el método del costo, inversiones en acciones por el método patrimonial. Entonces, con estos 3 ejercicios, con los que vamos a ver el día lunes, lo que vamos a mandar para hacer en el ejercicio presencial. Luego tenemos clase el día viernes de nuevo. Entonces ya estamos en capacidad de resolver. Pero ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, este fin de semana vayan avanzando con lo que hemos visto. Por ejemplo, el boletín, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy por el método patrimonial, lo que hemos visto por bonos conservados al vencimiento. ¿Qué? Les quiero decir con esto que todos los ejercicios que hemos hecho, repásenlo, estudienlo el fin de semana para que lleven la materia al día y no nos sorprenda la evaluación. Y yo les confirmo si es oficial ya el 28 y la recuperación para el día 5. Entonces se lo confirmo la próxima semana, pero no sé, ahí va a pasar correo, etcétera, etcétera, porque a lo mejor tiene que negociar para entregar las notas un poco más tarde. Para el 30 era muy prematuro y estamos todos iguales, porque presentamos pasivo el mismo día y no ha dado tiempo. Entonces, esto era todo por hoy. Ya saben que tienen que repasar lo que hemos visto, porque de ahí no va a salir, de ahí tienen la evaluación amarrada con esos 3 ejercicios. Y bueno, no nos queda otra que el lunes empezar y luego leemos. ¿Ok? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien, chévere. ¿Dónde andas? No, porque Emilio, perdón. Edgar me viene a buscar, ya debe estar aquí en la puerta. Ok, está bien. Chévere, pues, chao. Bueno, entonces, pasemos un fin de semana tranquilo, a cuidarse bastante, está lloviendo mucho y mucha gripe. Y bueno, nos vemos el lunes a las 4:30. ¿Ok? Ok, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, profe, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Estudien lo que hemos visto. ¿Ok? Feliz fin de semana, profe. Igual, Gracias. gracias.